En cuanto al tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCAS, hablando de la evidencia más reciente y teniendo en cuenta que hace más o menos un mes se publicaron las nuevas guías EULAR de tratamiento de las vasculitis ANCA, encontramos el estudio Advocate, que es sobre el uso de Avacopan, que es un antagonista del receptor C5A del complemento y que demostró a la semana 52 de seguimiento que disminuía las recaídas en los pacientes con vasculitis ANCA que habían sido tratados con ciclofosfamida o con rituximab como tratamiento de inducción y que permitía que ese número de recaídas fuera menor incluso que en los pacientes que tenían una dosis estándar de prednisolona y que además de disminuir el número de recaídas permitió que las dosis de prednisolona fueran menores en el grupo de pacientes que estaban con este medicamento, sin aumento o diferencias en los eventos adversos. Esto hace pensar que en los pacientes que tienen vasculitis ANCA pudieran eventualmente recibir tratamiento con este medicamento Avacopan, que es oral y que se da 2 veces al día en una dosis de 30 miligramos, incluso disminuyendo o dejando de utilizar los glucocorticoides a largo plazo con pues, la disminución de los efectos adversos indeseados de esta terapia. Sin embargo, el Advocate tenía varios problemas y uno era que los grupos que habían recibido ciclofosfamida o rituximab, las dosis habían sido diferentes a las recomendadas por el EUVAS. El mantenimiento había sido hecho con azatioprina, entonces difiere un poco de las recomendaciones actuales de mantenimiento con rituximab y no sabemos qué hacer después de un año de tratamiento, qué pasa después de la semana 52 o si es un paciente que está en recaídas, no sabemos si este efecto continúa siendo así de certero o de benéfico porque solamente se llevó hasta la semana 52. Entonces la pregunta es en quiénes considerar el uso de Avacopan cuando esté disponible. Son pacientes que se van a ser tratados por primera vez, es decir, un diagnóstico de nuevo, que hayan recibido o pues es como coadyuvante en la inducción de la remisión y que se debe usar hasta la semana 52 en pacientes que tienen ya unas dosis altas acumuladas de glucocorticoides o que ya anticipamos o sabemos que tienen efectos adversos de los glucocorticoides o que el riesgo del uso de glucocorticoides es mayor que el beneficio. Por otro lado, estuvimos revisando la evidencia de el uso de los recambios plasmáticos en el tratamiento de las vasculitis ANCA. Sabemos que el estudio PEXIVAS, que es el RCT más grande que se ha hecho en vasculitis ANCA, no logró demostrar que hubiera un beneficio diferente del placebo de los pacientes que recibieron plasmaféresis asociado al tratamiento estándar en términos de disminución de mortalidad y de disminución de la progresión de enfermedad renal crónica terminal y que además había un aumento en el riesgo en el número de infecciones y que tenía los efectos adversos inherentes a este tipo de terapia como sangrados, anafilaxia, trastornos hidroelectrolíticos, infecciones, etc. Diferentes estudios tratando de mostrar qué subgrupos de pacientes pudieran tener aún un beneficio de esta terapia han demostrado que en pacientes con riesgo moderado a alto de desarrollar en un año enfermedad renal terminal pudiera tener un beneficio a favor el adicionar la plasmaféresis a la terapia estándar. Y esto significa pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva y que
partimos de una base de una creatinina mayor a 3.4 miligramos por decilitro, porque estos pacientes tienen entre un 7 y un 25% de riesgo de desarrollar a un año enfermedad renal terminal. Y por eso es que en las nuevas guías aparece la recomendación de que esta terapia puede ser considerada en este tipo de pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva o con valores de creatinina mayor o igual a 3.4 miligramos por decilitro debido a actividad de la glomerulonefritis. Más controversial aún es el uso de la plasmaféresis en hemorragia alveolar. Sabemos que la hemorragia alveolar tiene un alto riesgo de muerte con diferentes estudios que han demostrado con datos limitados desenlaces inconsistentes, especialmente en los estudios aleatorizados en los que no se ha encontrado un mayor beneficio y por el contrario sí un aumento en las infecciones. Sin embargo, los estudios han tenido bajo poder para detectar beneficios porque son pocos pacientes con compromiso grave y en ventilación mecánica. Las guías afirman que no debe ser de rutina, que se debe individualizar, definir la gravedad y si es en falta de respuesta. Entonces, ¿en quiénes considerar el uso de recambios plasmáticos? Ya sabemos, pacientes con glomerulonefritis activa con unas creatininas mayores a 3.4 miligramos por decilitro. Obviamente en pacientes que tengan coexistencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, en estos pacientes sí que la evidencia es contundente y podría considerarse, y lo dejan a criterio del médico, especialmente las guías EULAR de este año, como una especie de terapia de salvación o de rescate en pacientes gravemente enfermos con hemorragia alveolar que están en ventilación mecánica y que no han respondido adecuadamente a esas dosis de glucocorticoides o incluso a los inmunosupresores como ciclofosfamida o rituximab. Sin embargo, hay varias editoriales y sigue habiendo una discusión en la literatura de si simplemente estas medidas de salvamento de rescate terminan siendo más un hacer por hacer, no generando mayor beneficio, pero poniendo en riesgo de infecciones. Sin embargo, sabemos que los escenarios clínicos individualizados en estos pacientes que están gravemente comprometidos, sangrando persistentemente a pesar de las medidas de primera línea y que se están deteriorando rápidamente, es posible que todavía sea el escenario en el que la plasmaféresis o el recambio plasmático tenga un cabida de forma nuevamente individualizada.